Bien chicos, vamos a hablar ahora en esta oportunidad del desarrollo histórico de la química. La historia de la química podemos entender en 6 grandes periodos, ¿no? El primer periodo, periodo prehistórico. El segundo periodo, periodo griego. El tercer periodo de la alquimia. El cuarto periodo de la iatroquímica. El quinto periodo del flogisto. Y el sexto periodo, el periodo moderno. 6 periodos. Esta historia comienza en la edad o en la época primitiva hasta la actualidad. ¿Ok? Vamos a ver en ella una serie de eventos importantes que van a marcar justamente el inicio de cada uno de los periodos. Personajes que vamos a encontrar, cada uno de ellos han registrado su nombre en la historia de la química. Vamos a hablar entonces del primer periodo, ¿no? El periodo prehistórico. El primer periodo prehistórico comienza en la era primitiva hasta 500 años antes de Cristo. Este periodo se inicia con el descubrimiento del uso del fuego. Observó la combustión de la madera, ¿no? Y este fuego lo utilizó para su alimentación, para sobrevivir. El fuego lo utilizaba para protegerse de los animales, ¿no? Luego tenemos en China, en el año 2000 antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, hay algunos datos de que en esa cultura, en esa población, ya se elaboraba la cera artificial, papel, pólvora, porcelana y pintura. Pintura sobre telas, bronce y madera. En Egipto existen registros que en ritos religiosos se utilizaban los famosos embalsamientos. Se aplicaban sustancias químicas para conservar los cadáveres, ¿no? Lo que hoy conocemos las famosas momias, ¿no? Era todo un ritual. Y también el hecho de utilizar o descubrir ciertos metales, ¿no? La pintura, también la alfarería. Sabe que la alfarería es el arte de elaborar objetos de arcilla, ¿no? De barro. Obtuvieron la cal también para sus construcciones, ¿no? Los metales, ciertos metales, para lo que hoy conocemos sus sarcófagos, ¿no? Sus brazaletes, su indumentaria que tienen los reyes egipcios, ¿no? Esto es en relación al primer periodo prehistórico. Comienza, no te olvides, con el descubrimiento del fuego. Descubre el fuego, un evento importante, y el uso que le da al fuego, ¿no? Para sus alimentos, para protegerse. Otro evento importante es lo que ocurre en China y lo que ocurre en Egipto. En China, la cera artificial, papel, pólvora, porcelana y pintura. Y en egipcio, los embalsamientos, ¿no? Ahí está, ¿no? El fuego. En el segundo periodo griego, los griegos tenían una visión filosófica, los egipcios tenían una visión muy práctica de la vida, ¿no? En cambio, los griegos tenían una visión más filosófica, más especulativa. Una visión un poquito más teórica, no tan práctica. Hablamos de pensamientos, ideologías, básicamente, ¿no? Uno de los personajes más importantes en este periodo
Empédocles, 490 al 430 a.C. Según Empédocles, la Tierra o el universo estaba formado de 4 elementos: tierra, aire, fuego y agua. Que cuando estos elementos se combinaban entre sí, formaban 4 propiedades: frío, húmedo, caliente y seco, ¿no? Y estos entre sí son los que determinaban los tipos de sustancias o materias que existían. En el periodo griego también aparece Leucipo y Demócrito. Leucipo y Demócrito fueron 2 filósofos. Demócrito fue alumno, discípulo de Leucipo. No existe fecha de su nacimiento. Ellos fundaron la famosa escuela de los atomistas. Según ellos, la materia, ¿no?, estaba formada de átomos. Por eso propusieron la teoría atómica. Y sostenían ellos de que la materia era discontinua, porque entre átomo y átomo existía un vacío. Luego apareció Platón y Aristóteles. Estos personajes, Platón, Aristóteles, todos sabemos hoy en día de que son personajes cuyo nombre hasta la fecha nos recordamos, ¿no? Opacaron el aporte de Leucipo y Demócrito, ¿no? Opacaron su aporte y no prosperó su teoría de Leucipo y Demócrito, quedando desterrado. Porque para ellos, para Platón y Aristóteles, la materia estaba formada de manera discontinua, era de naturaleza discontinua, ¿no? Es más, ellos estaban a favor de lo que proponía Empédocles, ¿no? Los 4 elementos: tierra, aire, agua y fuego, ¿no? Pero ellos proponían un 5.º elemento, el éter, el que determinaba la eternidad de las sustancias. De ahí sale el nombre éter, ¿no? Eso ocurrió en el segundo periodo griego. El tercer periodo de la alquimia, comienza con un hito, ¿no?, importante, como la quema de la biblioteca de Alejandría, una biblioteca muy, muy importante, en donde se guardaban todos los escritos, todo lo obtenido en el conocimiento de las ciencias, de la química también, y que fue quemado, ¿no?, en una de las tantas guerras que ocurrieron. Este periodo se desarrolla más entre Egipto y Mesopotamia. Este periodo, ¿no?, el hombre a los alquimistas en esa época, lo que tenían era el afán de encontrar la piedra filosofal y la panacea universal, o lo que otros conocen como, en vez de panacea universal, como el elixir de la vida. La piedra filosofal, según ellos, era una piedra con poderes especiales que permitía que cualquier metal simple se convirtiera en oro. Y la panacea universal, o elixir de la vida, era, entre comillas, un jarabe, una pócima que te permitía vivir eternamente, de la eterna juventud. En el afán de buscar estos 2 elementos, los alquimistas, por el contrario, encontraron otros elementos químicos como el arsénico, el antimonio, el bismuto, ¿no? Ahí está el aporte de Basilio Valentín, que en ese afán encontró el antimonio. Hillenbrand encontró el fósforo, ¿no? Producto de tantas peripecias o experiencias que realizaron, lograron desarrollar ciertas técnicas, ciertos preparados, ¿no?, que hasta hoy en día utilizamos en la química, ¿no? Este es un gráfico de la quema de la biblioteca de Alejandría, ¿no? Este es un gráfico como los alquimistas están en procura de su elixir de la vida, ¿no?, y su panacea. Están experimentando. Acá están los equipos que han preparado, ¿eh?
equipos de destilación, de fraccionamiento y todo eso, que hasta hoy utilizamos. Y esta es una pequeña curiosidad, ¿no? Dice que en 1669, en la media época de la alquimia, el alquimista Henning Grant intentó sintetizar oro a partir de la orina. Como el oro es amarillo y la orina es amarilla, él creyó que ahí encontrarían oro, ¿no? Y producto de ello no encontró oro, sino encontró fósforo. Él se dejó llevar, dice, por el dorado de la orina, ¿no? El periodo de la iatroquímica, también llamado periodo de la química médica. El máximo representante de este periodo fue Paracelso. Paracelso propuso de que la química debería ser utilizada para el bien del hombre, para producir medicamentos, para sanar a personas, no como hacían los de la alquimia, que buscaban solamente bienes mundanos, ¿no? Como conseguir más oro o conseguir la juventud, etc. En este periodo se desarrolló mucho el método experimental, ¿no? Esta es una imagen de Paracelso, ¿no? Haciendo sus investigaciones, sus experimentaciones. Periodo de Flogisto. En este periodo, ¿no? Está el aporte de Robert Boyle. Este nombrecito lo vamos a encontrar luego en el tema de estados gaseosos, donde encontró diferencias entre sustancias. Y producto de ese estudio, propuso la famosa ley de Boyle. Y en gases vamos a ver ciertas variables como el volumen y la presión. Y estas variables van a determinar justamente las diferencias entre una y otra sustancia. Luego aparece George Stahl, quien sostenía que todo cuerpo combustible tenía una sustancia especial llamada flogisto, que cuando ardía eliminaba ese flogisto y quedaba, ¿no?, lo que se conocía como calx, lo que hoy en día conocemos como la combustión, pues, ¿no? Combustión. Cuando arde el azufre, se obtiene el SO2 y ahí había pérdida de flogisto. Y cuando combino hierro con oxígeno, obtengo óxido de fierro, y ¿no?, también había pérdida de flogisto. Este proceso era un proceso de oxidación. Un ejemplo contrario de reducción, donde había también pérdida de flogisto, era cuando el hierro, ¿no?, se combinaba con el carbono y se obtenía el CO2 o dióxido de carbono más hierro. Entonces, en este periodo de flogisto, uno de los personajes importantes, Stahl, sostenía que algunos cuerpos combustibles emanaban, ¿no?, una sustancia llamada flogisto y dejaban otra sustancia llamada calx. Hoy conocemos ese flogisto, vendría a ser como el CO2, ¿no?, o el CO, y el calx vendría a ser como la ceniza, ¿no? Periodo moderno. El periodo moderno comienza con Lavoisier en 1770. Él explica lo que ocurre con el anterior periodo, ¿no?, con el periodo del flogisto. Él explica que eso que ocurre con el flogisto, el calx, en realidad se llama combustión. Y esa combustión se puede ocurrir dentro de los procesos de la respiración. Y producto de ello también va a haber calcinación, ¿no?, de ceniza. Un proceso conocido como oxidación. Este periodo tiene su auge, su desarrollo, gracias a la implementación, a la invención de la balanza. Con la balanza química se propone la ley de la conservación de la materia, ¿no? La ley de la conservación de la materia, que dice: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma.
Y ahí se hacen estudios de que el aire, se reconoce de que el aire estaba compuesto de oxígeno, nitrógeno y otras sustancias. Lavoisier también clasifica las sustancias orgánicas, ¿no? Y las separa, las clasifica, las organiza. En 1789 se da el Tratado Elemental de la Química, su obra cumbre, ¿no? Tratado Elemental de la Química, donde un poco explica todo lo que había investigado. Luego en 1803, John Dalton propone la teoría atómica. No te olvides que John Dalton, ¿no?, fue el primero en proponer cómo era el átomo. Aquí volvemos a la teoría de los atomistas, Leucipo y Demócrito, periodo griego. Él propone de que el átomo era una partícula minúscula, indestructible, compacta, indivisible, impenetrable, ¿no? En el periodo moderno también aparece Avogadro, logrando estudios sobre las moléculas y gases, estableciendo el famoso número de Avogadro, ¿no? 6 por 10 a la 23, que en cada molécula existen 6 por 10 a la 23 moléculas. Amadeo Avogadro. Friedrich Wöhler sintetizó la urea. Él se le considera como el padre de la química orgánica porque fue el que desterró la teoría vitalista. Según la teoría vitalista, solamente los cuerpos, los seres vivos, eran capaces de producir sustancias orgánicas. Pero él demostró lo contrario. Utilizó una sal, cianato de amonio, lo calentó y obtuvo urea, que está en la orina, que lo producen todos los seres vivos, los animales. Él obtuvo una sustancia orgánica, pero a partir de una sal, que no es un ser vivo. Por eso se dice que él desterró la teoría vitalista, por ese aporte. Esto ocurrió en el periodo moderno. Otro evento importante que ocurre en el periodo moderno es la tabla periódica, la construcción de la tabla periódica. Ustedes saben que en la tabla periódica hubieron muchos personajes, ¿no? Desde Dobereiner, Newlands, ¿no?, hasta lo que hoy en día tenemos, la propuesta por Meyer y Mendeleev. Kekulé, otro personaje que demostró la tetravalència del carbono y la estructura del benceno. El benceno es el hidrocarburo aromático más importante en la química orgánica, el aporte de Kekulé. Por eso hay una representación del benceno gráfica que lleva su nombre, representación de Kekulé. Le Chatelier hizo estudios sobre el equilibrio químico, lo que ocurría en una reacción química, más o menos lo que debería pasar con la ley de la conservación de la materia, ¿no? Un equilibrio, una energía que participaba y que lograba que éste alcance cierto equilibrio entre los reactantes y los productos. Arrhenius, con la teoría de los ácidos y bases. Él se dedicó a los estudios de los ácidos y bases. ¿Qué cosa eran los ácidos? ¿Qué cosa eran las bases? ¿Cómo se caracterizaban los ácidos? Todo ácido tiene hidrógeno, toda base tiene OH. Ambos son antagónicos, opuestos, como el frío y el caliente, ¿no? Bien, chicos, eso es todo.